Cuidado, manejo y resguardo de los paquetes electorales. Cuidado, manejo y resguardo de los paquetes electorales. Para hablar de la cadena de custodia, vamos a empezar por definir qué es un paquete electoral. ¿Quién nos comparte qué es un paquete electoral? ¿O a qué le llamamos paquete electoral? ¿A qué le llamamos? ¿A qué, compañeros? Toda la composición de la urna, con los resultados, con los votos. Pues más que la urna, Las la actas. caja, ¿no? Las actas. ¿En qué momento armamos? ¿En dónde lo armamos? ¿El paquete? Bueno, primeramente se arman en el tiempo. Posteriormente se mandan Estos son los materiales electorales, los que lleva... Ya están efectivamente a las secciones en donde se van a abrir esas casillas. En el momento, se abren en el momento de que se va a empezar una votación. Bueno, estamos un poco confundidos en el concepto. Es parecido a lo que usted nos está diciendo, pero esa es la primera etapa. Y a eso no le vamos a llamar paquete electoral, a eso le vamos a llamar materiales y documentos electorales. Así lo define la ley, correcto. Entonces, ¿qué sería el paquete electoral? No, adelante, compañero, no, adelante. El paquete electoral se conforma al cierre de las votaciones, entonces las leyes después de que se levantan todas las actas, que están los resultados, se integra en un paquete, boletas, actas y etcétera. Okay. Entonces, al final de la jornada de escrutinio y cómputo, en una caja especial metemos las actas de inicio y cierre de la jornada electoral, los escritos de protesta, los escritos de incidentes, las boletas electorales, todas, inutilizadas, anuladas, válidas, todas las boletas, y después las actas de escrutinio y cómputo también, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Y qué hacemos con ese paquete electoral? Trasladarlo a la junta local, municipal o a la distrital, dependiendo del... Por ejemplo, en la elección de gobernador, en esta elección, En esta elección debe de llevarme a las juntas locales, que es el punto... a los consejos, consejos locales. Exactamente. Debe de ser trasladada a las distritales locales. Debe ser trasladada pues por el presidente, funcionario de la casilla, pero podemos nosotros acompañarlo. Eso para mí sería la cadena de custodia. Eso era antes. Eso era antes. Okay. Eso cambia. Okay. Anteriormente el presidente de la mesa directiva de casilla era el facultado para que una vez armado el paquete electoral, en compañía de los representantes de los partidos políticos que así lo desearan, acompañaban el paquete al consejo correspondiente. ¿Por qué Consejo Distrital Federal? Porque es una elección local de gobernador, y la elección de gobernador en el Estado de México la contabiliza el Consejo Distrital Local. No siempre es lo mismo. En Coahuila tenemos elección de gobernador, y la elección de gobernador en Coahuila la contabiliza el Consejo Municipal, no es el distrital. Pero la legislación local nos dice que será al Consejo Distrital Local. Aunque, ojo, la reforma al artículo 41 de la Constitución en 2014 establece que todos los procesos electorales, locales y federales, son organizados por el Instituto Nacional Electoral. Es decir, la cadena de custodia, con todo lo que conlleva jurídicamente, es procesada y operada por el Instituto Nacional Electoral. ¿Sale? Hasta el recorrido del destino. Ahí cambia en todo el proceso. Es facultad del Instituto Nacional Electoral el cierre de la casilla y el armado del paquete. Y ahí se lo entregamos al OPE, a la autoridad local. ¿Sale? Por ahí en 2015 cambió una norma en la elección concurrente de 2015 y decía la ley electoral que el presidente de la mesa directiva de casilla podría designar al funcionario de la mesa que tendría que llevar el paquete electoral al consejo. Tenemos dos tipos de consejos, porque tenemos dos tipos de elecciones. Tenemos elecciones federales. ¿Cuáles son las elecciones federales?
Presidente de la República, Presidente de la República, senadores diputados federales. y diputados federales. Son contabilizadas en los distritos federales electorales federales. Y las elecciones locales son Ayuntamiento. presidente municipal, no, ayuntamientos, porque en la misma boleta se elige al presidente municipal, a los síndicos y a los regidores. En otros estados de la República hay boleta por cada regidor y por cada síndico y por el presidente municipal, por separado. Sí. Muchas gracias. Entiendo que el registro de los representantes generales y de casilla se va a hacer ante el órgano federal. ¿Correcto? ¿Los representantes de la cadena de custodia también es ante el federal o es ante el local? Federal. Es federal. Federal, pero vamos para allá. Ahorita desarrollamos el tema, pero sí, federal. Porque recuerden que se acabó de mencionar que el artículo 41 de la Constitución establece que toda la etapa de preparación del proceso electoral corresponde al Instituto Nacional Electoral. Toda la preparación. Y esto es preparación del proceso electoral. Hasta el día de la jornada. Hasta el término de la contabilización de los votos en la casilla, escrutinio y cómputo, se arma el paquete y ahí termina el papel del INE y entrega todo al otro, porque es elección local. Entonces, si las elecciones federales las contabiliza el Instituto Nacional Electoral, los paquetes van a los consejos distritales federales. Si las elecciones locales las contabiliza el OPRE, pues irán, en este caso la elección de gobernador, al Consejo Distrital Local. ¿Hasta ahí alguna duda? No, bueno, pero ese es el concepto teórico y jurídico de la cadena de custodia. Pero nosotros que somos operadores políticos, operadores electorales, ¿qué significa eso? ¿Cómo se opera operativamente la cadena de custodia? Bueno, la cadena de custodia está encauzada y está direccionada a un principio establecido en el artículo 41 de la Constitución. Es el artículo 41 de la Constitución que la institución o la autoridad responsable de organizar los procesos electorales es el INE, y que éste habrá de dirigirse bajo algunos principios rectores, que son transparencia, máxima publicidad, objetividad, equidad y el más importante, certeza. El Instituto Nacional Electoral, como autoridad, está obligado a otorgar al ciudadano el principio de certeza de que el voto que emitió en la casilla es el mismo que se va a contabilizar en el consejo correspondiente. Y para ello creó este instrumento jurídico que se llama cadena de custodia. Ese es el objetivo final, el principio de certeza. ¿Cómo lo hace? Lo hace a través de una herramienta, le pasamos a la siguiente, de una herramienta que vamos a conocer como mecanismo de recolección. ¿Qué es un mecanismo de recolección? Es el instrumento que permite el acopio de la documentación electoral de las casillas al término de la jornada electoral para garantizar su entrega en las sedes de los consejos responsables del cómputo en los términos y plazos señalados en las legislaciones tanto federales como de las entidades federativas. Eso es un mecanismo de recolección. ¿Cuántos tipos de mecanismos de recolección existen? Pasamos a la siguiente. Son tres tipos. El primero, CRIT fijo. Algunos de ustedes recordarán que hace muchos años a este le llamábamos centro de acopio. No sé si recuerden que en un lugar con unas características definidas, principalmente urbanas, seguridad, infraestructura, se juntaban ahí 10, 15, 20 paquetes y llegaba la autoridad electoral, los recoge y los traslada. Hoy le vamos a llamar CRIT fijo. Un CRIT fijo puede recabar 2, 3, 4, 10, 20, 50, 100. En el estado de Tamaulipas, en la elección pasada, en el municipio de Nuevo Laredo, tuvimos un CRIT fijo de 140 paquetes electorales. Se reunieron bajo una metodología jurídica y fueron trasladados y custodiados al Consejo Electoral. Ese es un CRIT fijo. Un CRIT itinerante. Es una ruta, literalmente es una ruta
que trata el Instituto Nacional Electoral, en donde va a determinar cuántos y cuáles paquetes va a ir recogiendo en esa ruta. De igual manera, pueden ser 2, 4, 10, 50, 80, 100, los que el Instituto determina. Y el último es un dispositivo de apoyo para el traslado de los paquetes electorales. Es un apoyo económico que se le da al funcionario de mesa directiva de casilla para que lo traslade al consejo correspondiente. Ustedes dirán, ¿es lo mismo que se hacía antes? Sí, pero no. El fondo es el mismo, pero el procedimiento jurídico no, porque hoy tiene que haber una regla primero que lo clasifique y que lo determine. ¿Cómo lo va a determinar? Ahorita lo vemos. Si pensáramos en voz alta, ¿alguna duda en el concepto de los 3 mecanismos de recolección? ¿Sí quedan identificados? ¿Sí? Si ustedes fueran los responsables de determinar qué tipo de mecanismo de recolección se utilizaría en su distrito o en su demarcación territorial, ¿qué tomarían en consideración para esa determinación? Sí, la distancia, y la distancia conlleva tiempo, ¿verdad? O sea, si la distancia son 1 kilómetro, los voy a recorrer en 30 minutos, por decir algo. ¿Qué más? Otra. La seguridad. La seguridad. El sur del Estado de México es una zona muy conflictiva, muy similar al estado de Tamaulipas. En Tamaulipas hay un conjunto de 10 municipios que se autodenominan el Pentágono, en donde no entra ningún partido político. El crimen organizado organiza el proceso electoral, ellos ponen candidatos y hacen todo ellos, y solo informan de los resultados. La seguridad. ¿Otro? Transporte. Afluencia, pero recuerde que tenemos un horario de inicio y un horario de cierre. Y tenemos una sola elección hoy, ¿verdad? Es elección de gobernador. Cada casilla, según la norma jurídica, son 750 votantes. ¿Todas son, perdón? No, sí, claro, sí. Bueno, es que precisamente de lo que se trata con la cadena de custodia y los mecanismos de recolección es homologar todos los criterios y que no exista un criterio en su casilla y otro criterio en la casilla de Rosy y otro criterio en la casilla de Toño. Se debe homologar todo, pero ahorita llegamos a ese punto. Pero le vamos a llamar, no tanto afluencia, pero sí tiene que ver con la población. ¿No? Porque hay casillas, claro. Correcto. La simple clasificación que nos da la ley: casillas urbanas y casillas rurales, que son libreros; casillas extraordinarias y casillas especiales, que son libreros. Entonces esto la ley lo va a tipificar como dispersión poblacional, número de la afluencia de población. Otro punto. Transporte. Lo que ustedes se imaginen. Medios de transporte. Medios de transporte del Estado de Durango, Distrito 1 del Estado de Durango, transporta un número significativo de paquetes electorales en avioneta, porque le toca cruzar esta parte del desierto. En Nayarit hay una isla, se trasladan en lancha. En Veracruz, la laguna de Tamiagua, la tienen que cruzar también. Entonces sí depende del territorio para determinar el transporte. Otro. El clima. La economía. Podríamos ser más precisos. Tenemos 140 vehículos hacia un solo punto, ok, si es un criterio el costo del mecanismo de recolección, y ya van a ir. Ok, sí, más rápido la eficiencia de acortar los tiempos. Otro, por ahí dijo alguien, clima. No todo es Toluca, ¿verdad? O sea, hay lugares en donde los ríos tapan caminos, aíslan comunidades, hay lugares en donde cae nieve, hay lugares en donde pues son intransitables. Otra circunstancia que ustedes considerarían. Lo que venga a su cabeza, imagínense. ¿Tú de tu pueblo? Toño, otra. No, tú de tu pueblo. Vías de comunicación. ¿Son brechas en las casillas rurales? ¿Son senderos?
¿Son caminos de terracería? ¿Son autopistas? ¿Son carreteras? ¿Son calles pavimentadas? ¿Qué son? Otro. Caminos a Cacobella. Todo lo que ustedes están diciendo es correcto. El camino A eso el Instituto Nacional Electoral lo va a llamar estudio de factibilidad. Estudio de factibilidad que tendrá que ser aprobado según el 323 del Reglamento de Elecciones en la primera semana del mes de marzo. Ahorita estarán aprobándose los mecanismos de recolección con sus respectivos estudios de factibilidad. ¿Qué son los estudios de factibilidad? Todas las características que ustedes acaban de mencionar. Yo las enumeré, las extraje de la ley, las que consideré más importantes, pero hay más. Complejidad geográfica del territorio distrital, dispersión poblacional, vías y medios de comunicación, accesibilidad y medios de transporte, infraestructura urbana, distancias entre las casillas y las sedes de los consejos correspondientes, cuestiones sociopolíticas, fenómenos climatológicos probables para el día de la jornada electoral y precisión del órgano u órganos electorales que deberán entregarse los paquetes electorales. Todas estas, de una u otra manera, ustedes las mencionaron, todas. Estas características las va a tener un estudio de factibilidad, que no es más que el análisis que eventualmente pudieran dificultar a los funcionarios de las mesas directivas de casilla la entrega del paquete expediente de la elección. Electorales más el representante general, más el representante de casilla. Hoy le sumamos el representante ante el mecanismo de recolección. Si nosotros les estamos pidiendo a ustedes que por favor empiecen a reclutar para los representantes ante los mecanismos de recolección, y lo primero que nos van a preguntar es cuántos necesitamos y de qué tipo van a ser los mecanismos. Nosotros debemos entregarles a ustedes esa información en donde se describa perfectamente cada uno de los mecanismos y en cuántos están divididos sus distritos. En el estado de Tamaulipas, que es la elección más reciente, la extraordinaria del senador, que fue hace un mes, había un promedio de 100 mecanismos de recolección por cada distrito federal. Entonces, aproximadamente van a tener ustedes ese requerimiento, más o menos, 100, 120 representantes, en algunos más, en otros menos, dependiendo de las características de cada distrito. Pero, de todo esto, en resumen, el Instituto Nacional Electoral nos va a dar una ficha informativa. ¿La podemos? ¿Sí? En esta ficha informativa se va a describir las características del mecanismo y su contenido. Esta información también va a estar en el sistema de captura de representantes generales y representantes ante mesa directiva de casilla. Los términos de ley para la acreditación son diferentes. Para representantes de mesa directiva de casilla y para representantes generales, ¿con cuánto tiempo tenemos de anticipación para hacerlo? 13 días antes de la jornada electoral acreditamos y sustituimos 10 días antes, no 3 días después. Para los mecanismos de recolección, la ley establece 3 días antes de la jornada electoral y podemos sustituir 2 días antes de la jornada. ¿Sí? ¿Qué información les tenemos que dar a ustedes? Lo que contiene la cédula de información. Primero, la denominación o nomenclatura del mecanismo. Este es un CRIP itinerante, es un ejemplo del estado de Tamaulipas. Ponemos Tamaulipas porque es la elección más reciente que acabamos de tener. ¿Qué distrito federal comprende? 1 de Nuevo Laredo, municipio de Nuevo Laredo. Nos viene la justificación y el tipo de elección que atenderá. Hoy es local, es la gubernatura. Ojo, miren, vamos a tratar, hay muchas lagunas y muchas inconsistencias de orden jurídico todavía en la cadena de custodia hasta por parte del instituto. Pero tengamos mucho cuidado por 2 razones. Primero, se va a hacer una elección sumamente cerrada, muy cerrada, que se va a definir en la mesa y se va a definir jurídicamente. Si nosotros no cuidamos todos los detalles jurídicos del proceso, podemos perder la elección. La cadena de custodia no tiene buenos recuerdos para el Partido Acción Nacional. Perdimos 3 procesos electorales: Monterrey,
Guadalupe, en una elección constitucional, los ganamos en la urna y los perdimos en la mesa, y la elección para elegir la dirigencia de Veracruz, por haberse roto la cadena de custodia, el tribunal anuló y la tuvimos que volver a organizar. Es decir, el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya está marcado. Hay una cadena de custodia y quien no la cumpla y exista un medio de impugnación debidamente sustentado, corremos el alto riesgo de que se termine el proceso electoral. Entonces hay que tener mucho cuidado. Esa es la primera. Y la segunda, la norma electoral se va a ir perfeccionando. Hoy estamos hablando de una sola elección, elección de gobernador. Pero en 2024, ¿cuántas elecciones tenemos? Todas. No. Que quedaron. Bueno, al menos la de la gubernatura. Pero mínimo tenemos presidente de la República, senador, diputados federales. Ese va a ser un mecanismo de recolección, porque todos van al Distrito Federal. Pero las otras dos locales son dos mecanismos diferentes, porque la elección de ayuntamientos se contabiliza en los consejos municipales y la elección de diputados locales se contabiliza en los consejos diputados locales. Entonces, ¿cuántos mecanismos de recolección vamos a tener en el 24? 3. ¿Vale? Entonces, como que esta es un primer ejercicio que podemos tener y hay que esforzarnos. Digo, ¿de dónde vamos a? Tenemos tela de dónde cortar, ¿eh? Primera observación, ¿qué hace un capacitador electoral cuando termina su trabajo de capacitar? ¿Cuándo termina un capacitador? ¿Cuándo termina? Un día antes de la jornada electoral, porque él capacita para la jornada electoral. ¿Y después qué hace? Pues vamos a invitarnos, ¿no?, como representantes de los mecanismos de recolección. Siempre los estados andan haciéndose solidarios con nosotros y nos mandan a veces grupos de abogados numerosos y vienen y ni siquiera sabemos en qué ocuparlos. Bueno, pues hoy vamos a tener mecanismos de recolección y vamos a tener la información. ¿Se ayudan aquí? Si tenemos abogados aquí también, si tenemos PPM con presupuesto propio, ¿qué aporta PPM al proceso electoral? Si tenemos el juvenil, ¿qué aporta el juvenil? Y digámosle, ¿no? Oye, ¿cuántas mujeres me mandan? Juvenil, ¿cuántos chavos me mandan? Abogados, ¿cuántos me mandan? Capacitadores, SCAN, ¿cuántos me mandan? ¿No? Y vayamos complementando nuestros 100 aproximados por cada distrito federal. ¿Vale? Esta cédula de información nos va a decir el ámbito geográfico por atender, municipio. Nos dice cuál es el punto de partida, con precisión nos lo dice. Carretera Piedras Negras y número de la Cruz, código postal 88177, Nuevo Tamaulipas. Ventajas del lugar del recorrido. Nos dice por qué es un CRIP y por qué debe empezar ahí. Iniciar el recorrido en la casilla más lejana que atenderá el CRIP itinerante, facilitará la recolección y traslado oportuno de los paquetes electorales al Consejo Local, al Consejo Distrital del Instituto Electoral de Tamaulipas. Número y tipo de casillas que va a trasladar. 4 casillas, 2 básicas y 2 contiguas, y nos las enumera. Las 4 casillas que va a recorrer. Nos dice cuántos paquetes por tipo de elección. 4 paquetes de la elección del gobernador. Destino inmediato de la entrega, Consejo Distrital. Tiempo y distancia aproximado, 49 minutos, porque son 49.9 kilómetros de recorrido. Cantidad y tipo de vehículo que va a utilizar. Va a utilizar un vehículo tipo sedán. ¿Cuál es el costo aproximado que decía nuestro compañero? 1,200 pesos cuesta este mecanismo para el instituto. ¿Quién es el responsable del instituto? ¿Quién es el responsable del mecanismo? Es el capacitador asistente electoral Lozano Zapata Miguel Ángel. Él es el responsable de manejar todas estas. ¿Cuál es el medio de comunicación con que contará el responsable? Celular. Acompañamiento de representantes de partidos políticos y candidaturas independientes. A ver, esta información no la estamos inventando nosotros. Es un estudio que hace el instituto y al final nos da un resumen con estas características. Son lineamientos emanados del propio instituto a través de un acuerdo de consejo. ¿Qué pasaría si alguno de estos conceptos se incumple? Como por ejemplo, si en lugar de que vaya Miguel Ángel Lozano Zapata por el mecanismo, va José Antonio Gutiérrez Castelar,
Y José Antonio Gutiérrez también es CAE y también trabaja en el instituto. ¿Será válido? ¿Será válido? No, ¿verdad? No te cambia la persona. Porque tú me estás dando una cédula. Yo no te la pedí, tú me la estás dando. Y ahí dice que el responsable es esa persona. No puede cambiar. Y si eso fuere, ¿qué haríamos nosotros? Como partido. ¿Perdón? Impugnar, ¿verdad? ¿Y qué casilla impugnamos? Todas. Todas. Cuatro. Todo el mecanismo de recolección. Y si tenemos mecanismos de recolección que tienen hasta más de 100 paquetes, ¿serán determinantes para el resultado de una elección? Sí. ¿Verdad? Esa es la importancia de la cadena de gestión. Esos son los conceptos generales de la cadena de gestión. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, comentario o precisión? ¿Perdón? Me quiero poner a llorar, ¿no? ¿Qué hacemos cuando instalamos una casilla? Después de esta cédula de información, también el instituto nos entrega un mapa de ruta de mecanismos. ¿En dónde empieza? ¿Qué ruta va a tomar? ¿Cuánto tiempo va a tardar? O sea, hoy no puede pasar lo que pasaba hace muchos años. No sé si ustedes se acuerdan, que estábamos contabilizando la elección del diputado federal y de repente nos llegaban paquetes de la municipal. Se equivocaron. ¿Con un mecanismo de recolección ustedes creen que se puede equivocar alguien? Está perfectamente definido y precisado, ¿no? Eso no puede pasar. Les voy a enumerar algunas de las causales que el tribunal determinó para anular la elección de Monterrey. Decía, el paquete lo entregó persona diferente. El paquete tardó más del tiempo establecido en el mecanismo. Encontramos paquetes en la elección del diputado federal que correspondía a la de ayuntamiento. La entregó una persona diferente a la aprobada en sesión del consejo. Estas 4 causales nos marcaron. Fueron tumbados paquetes hasta que nos tumbaron ahí. Entonces es imposible que hasta un mapa con una ruta nos trate y que nos definan perfectamente quién es el responsable, domicilio, tiempo, todo, y que nos digan que se equivocaron, que se rompe el principio de certeza, se rompe la cadena. Cuando nosotros instalamos una casilla, ¿cómo empezamos? ¿Qué hacemos para instalar una casilla? Ahora sí me ustedes, sí. Que estén las funciones. A los funcionarios y los representantes del partido. Después, Se arma la urna. Ellos que son los... se llena un acta, ¿verdad? Porque es el instrumento jurídico que nos permite declarar los hechos y actos jurídicos que están sucediendo en el lugar. En un mecanismo de recolección es lo mismo. Nada más que ahí no le vamos a llamar acta de la jornada electoral, le vamos a llamar acta circunstanciada del mecanismo de recolección. ¿Qué pasa? Es algo similar a esto. Esto lo tuvimos en el estado de San Luis Potosí. Y no es más que una acta circunstanciada que define los hechos. ¿Quién es el representante? ¿Cómo se está instalando? ¿En qué lugar? Si el vehículo llegó, también como cuando empezamos el proceso, si la urna está vacía, ¿no? También tiene que ver que el vehículo esté vacío, que el vehículo no lleve nada, que se identifiquen las personas, todo. ¿Lo pasamos adelante? Tenemos un espacio en donde definimos los hechos, ¿sígueme? Y tenemos un lugar, un apartado, en donde se establece el contenido del mecanismo de recolección. Y por último tenemos la parte en donde firman el representante del Instituto Nacional Electoral y los representantes de los partidos políticos. Tenemos que firmar esta acta circunstanciada y al igual que en la mesa directiva de Castilla, tenemos derecho de que se nos proporcione una copia del acta circunstanciada del mecanismo de elección. ¿Alguna duda?
¿Algún comentario? ¿No? Bueno, pues ese es el tema de cadena de custodia. Ojalá que haya sido muy claro, que no quede ninguna duda. Sí. Yo tengo cierta preocupación porque ahorita lo estamos manejando así muy etéreo, ¿no? Todo está bonito, todo está rosa, pero donde se lleven los... Gracias. Donde se recopilen estos paquetes, yo supongo que debe tener ciertas condiciones de seguridad, ¿no? ¿Quién va a revisar eso? ¿En las bodegas? En las bodegas, No, en los no vehículos, ajá, no hay en los nada. vehículos, porque... Eso, los representantes del partido, los consejos. A eso- Es un procedimiento. A eso, a lo que me refiero es a lo siguiente. Si el representante del partido tiene un vehículo para seguir, o el representante general, o en este caso el encargado de la cadena de custodia, pues qué bueno, y si no, ¿quién verifica el camino, que lleguen bien, igual como se fueron, y quién verifica que allá pues todo esté funcional? Bueno, Porque es exactamente, compañero, es exactamente lo mismo que lo que aquí. Es exactamente lo mismo. Se nos hace diferente, entiendo la preocupación, se nos hace complicado porque es la primera ocasión en que estamos hablando de cadena de custodia. No nos preocupa tanto la mesa directiva en casilla, porque es un tema que ya dominamos. Ya tenemos muchos compañeros del partido que proceso tras proceso nos ayudan en la representación general, nos ayudan en la casilla, nos ayudan en la movilización, en cada uno de los temas del proceso, y ya no nos preocupa tanto. El mecanismo de recolección es exactamente lo mismo. Vamos a pasar por los mismos supuestos y vamos a también a tener los mismos errores que tuvimos como cuando empezamos en la representación del partido. Ustedes recordarán que hace algunos años el partido, no sé si el caso sea esta zona, pero muchas veces cuando no tenemos la capacidad humana de cubrir todas las casillas, decíamos, por lo menos todos los representantes generales hay que tenerlos, por lo menos, para recuperar mis actas de escrutinio completo. Después ya junté el 5 al 10% de los representantes de casilla. Y así vamos subiendo año por año, proceso tras proceso. Hoy en día el Estado de México tiene una muy buena cobertura de casillas. Está arriba de la media nacional, a pesar de que no tenemos el gobierno del Estado. A pesar de ello, creo que el PAN es un partido que se caracteriza por tener extraordinarios abogados. No tengo la menor duda en decir que tenemos los mejores representantes en los consejos electorales. Y les doy un antecedente. El PRI hoy se está despedazando porque no le han pagado a sus representantes ante los consejos electorales. Y se fueron de espaldas cuando en la reunión de jefes estatales se dijo que el PAN no paga la representación en los consejos electorales. Se fueron de espaldas. Entonces, creo que el PAN ha rebasado por mucho en algunos aspectos al PRI, que es el partido que nos sigue en tiempo. En la cadena de custodia va a ser lo mismo, compañero. Este es el primer ejercicio y por supuesto que nos debe tener preocupados. Yo tendría tranquilidad en saber que hoy el PRI es nuestro aliado. Si no fuera nuestro aliado, puta, yo estoy preocupado. ¿No? Entonces, entiendo perfectamente su preocupación. Es responsabilidad de todos. Comité Ejecutivo Nacional, Comité Directivo Estatal, Comités Directivos Municipales y toda la militancia del partido somos responsables de que este ejercicio salga. Y yo confío mucho en la responsabilidad del panismo del Estado de México y sé que será un extraordinario ejercicio. Gracias. Sí, compañero. En el momento en que el presidente de casilla le entrega el paquete al encargado de custodia, ahí ya termina su responsabilidad de que ya no es necesario que acompañe ¿Del presidente? de la casilla, sí. Sí, ya no, porque ya hay un responsable del mecanismo de recolección aprobado en sesión del Consejo. Entonces ahí termina el presidente, el responsable del mecanismo le va a firmar el acuse y el presidente de la mesa ya se puede retirar. Y el papel del representante del consejo del partido, ¿cuál va a ser a la hora de que llegue el paquete? Primero instala a través de corte circunstancial. Das acompañamiento a la ruta trazada por el instituto y junto con el responsable del mecanismo entregas el paquete en el consejo. Y ahí te tienen que entregar de igual forma. El representante que esté en el consejo, ¿con cuál va a ser su función a la hora de que reciba Bueno, el miren, recuerden ustedes
que tenemos dos representantes en el Consejo Electoral, propietario y suplente. El representante propietario está en sesión permanente. A la recepción de los paquetes empieza la apertura y empiezan a cargar los resultados. Y nuestro representante propietario está en la mesa. De ahí no se puede mover. Nosotros le estamos pidiendo al representante suplente, él sea quien esté vigilando y recibiendo a nuestros compañeros de partido en la recepción de los mecanismos de la órdenes para este tema. A partir de hoy estamos de tiempo completo en el Estado de México por parte del Comité Ejecutivo Nacional y quedo sus órdenes. ¿Nos regalas un número de telefónico? Sí, cómo no. 55 1014 83 46. 55 1014 83 46. Solo les pido un favor. Me hablan de todo el país. Les pediría que primero me mandaran un mensajito para saber de quién están. Sí. Una última observación. Dice que invitemos a los compañeros que no se vayan y que apoyen en más trabajo. El invitarlos, porque en el 2017 nos sucedió cuando vinieron los reconteos, dábamos lástima, porque había que acreditar en las mesas y nadie quería. Y hablábamos al comité municipal y el comité le hablaba a la estructura y le hablaba a todo el mundo y insisto, dábamos lástima. Ojalá y se pueda prever, porque seguramente, como usted lo dijo, lo podemos poner en la mesa, tener una estructura para los compañeros que estarán en las mesas de reconteo. Gracias. Sí, no, un gusto. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Falta el sistema.